El doctor es pediatra de la agencia de Manizales. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo está? Bueno, muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos. También yo quiero agradecerles su participación el día de hoy para que revisemos la guía de cetoacidosis diabética. Esta guía la confeccionamos en conjunto con el doctor Cristian Guerrero, intensivista pediatra de la sede Manizales. Para su realización, pues estuvimos pensando en adoptar una guía, pues de la más actualizada que se acoplara a nuestros lineamientos y revisamos entonces estas tres guías. Básicamente nuestra guía se basó en la guía de la ISPAD, que es la Sociedad Internacional para la Atención de Diabetes en Pacientes Pediátricos y Adolescentes. También revisamos la BSPED, que es la guía de la Sociedad Británica de Endocrinología y Diabetes, y revisamos la guía NICE, que es la guía del Instituto Nacional de Salud y Excelencia Científica, que también es británico. Eh, Básicamente la ISPAD pues es la más completa y nos fundamentamos en ella porque pues básicamente también las otras dos guías se fundamentan en la ISPAD, pero quiero mencionar que la BSPD tiene algunos flujogramas que la ISPAD ya menciona, pero de una forma como más clara y más concisa, entonces quise tomar esos flujogramas con base en la BSPD. Nuestras guías inicialmente nos hablan de la definición. Entonces, para nosotros definir la cetoacidosis diabética, tenemos que fundamentarnos en criterios principalmente bioquímicos. De los criterios son tres. En primer lugar, la hiperglicemia, con una glucosa en sangre que sea mayor de 200 miligramos por decilitro. El pH por gases venosos sea menor de 7,3 y tengamos un bicarbonato sérico menor de 15. Y también el hallazgo de cetonemia, que básicamente la cetonemia nos mide el beta hidroxibutirato en sangre y debe ser mayor de 3 milimoles por litro. Si nosotros no tenemos disponibilidad de una cetonemia, la medición de cetonuria nos puede también dar una indicación si es de 2 cruces en adelante. En la literatura científica se habla que una cetonuria de 2 cruces corresponde a una medición de beta hidroxibutirato en sangre mayor de 3. De todas maneras, sí debemos recalcar que la cetonemia nos mide el beta hidroxibutirato y la cetonuria nos mide el acetoacetato y el acetato, que son otros eh, cuerpos cetónicos diferentes. Bueno, ¿qué factores de riesgo tenemos nosotros para la cetoacidosis diabética? Entonces, esto lo diferenciamos en dos grupos. Los pacientes que debutan con diabetes como cetoacidosis, o sea, que hacen su diagnóstico presentando una cetoacidosis diabética, o aquellos pacientes que ya tenían diabetes diagnosticada y que hacen el cuadro de cetoacidosis. Para el primer grupo, que son los pacientes con diagnóstico inicial de cetoacidosis, ellos corresponden a un 15 a 70%. Es una estadística muy variable, pero los factores de riesgo más importantes van a estar relacionados con el diagnóstico tardío. A nosotros siempre en la medicina nos enseñaron que la polifagia, la polidipsia y la poliuria pues son los criterios para sospechar diabetes, pero algunas veces, sobre todo en los niños menores de 2 años o más pequeños, es un poco difícil este diagnóstico, entonces a veces se hace de forma tardía. Esto pues aunado a los pacientes que tengan un nivel socioeconómico más bajo, porque también eso les va a dar dificultades de acceso a los servicios de salud. Y también hoy en día pues vemos esos grupos étnicos minoritarios o esa población migrante que estamos viendo con más frecuencia cada vez en nuestras sedes, también van a ser factores de riesgo para la presentación de cetoacidosis inicial. Ya en los pacientes que tienen un diagnóstico de cetoacidosis establecida, vemos que el riesgo es de 1 a 10% para cada uno de sus pacientes por año. O sea, siempre puede dar un riesgo hasta de un 10% de presentar cetoacidosis. Y la principal causa de que ellos la hagan es en relación a la omisión de insulina, que puede darse por diversas razones. En general vemos que no se aplica la insulina porque a veces haya alteraciones de la adherencia al tratamiento. Vamos a encontrar que puede haber un mal control metabólico, inclusive a pesar de aplicarse la insulina, o tengan antecedentes de cetoacidosis diabética previa. Nosotros hemos visto acá en la sede integral una niña que ya ha hecho 3 o 4 casos de cetoacidosis diabética, inclusive todos graves en cuidado intensivo, requiriendo ventilación mecánica. Entonces, esto sucede. También cuando los pacientes diabéticos presentan gastroenteritis con vómitos, porque a veces en esos estados de estrés no se aplican dosis extras de insulina y no tienen manera de ingerir buena cantidad de líquidos.
Los pacientes que tengan trastornos psiquiátricos también los vemos comúnmente ya, sobre todo en la población adolescente, pacientes depresivos, adolescentes o prepúberes, porque pues aparte de que ellos también tienen más riesgo de trastornos psiquiátricos o de este tipo, también son pacientes que tienen una mayor resistencia a la insulina. Entonces, son pacientes de más riesgo. Los que consumen alcohol, igualmente que en el grupo anterior, pero los que tengan dificultades de acceso a la salud, como ya vemos los grupos de bajo nivel socioeconómico o que tengan población migrante también. Bueno, la fisiopatología, pues ya en general toda la conocemos, la voy a mencionar de todas maneras de forma rápida. Nosotros tenemos en los pacientes diabéticos, sobre todo en los de nuevo, pues una deficiencia absoluta de insulina. Y en los pacientes que ya están viniendo con tratamiento recibiendo insulina, pueden tener una deficiencia relativa. O sea, ellos les podemos estar aplicando insulina, pero si estamos sometidos a un estado de estrés o de infección, pues esa insulina es relativamente deficiente porque se empiezan a aumentar todas estas hormonas contrarregulatorias, glucagón, catecolaminas, cortisol y hormona del crecimiento, inhibiendo la acción de la insulina. Finalmente, cualquiera de estos dos mecanismos, ya sea la deficiencia absoluta o la deficiencia relativa, nos van a llevar a una disminución de la utilización de glucosa a nivel celular. Y como el organismo, pues en estos casos no cuenta con suficiente sustrato energético, va a utilizar otras vías para la producción de energía. La primera que vamos a utilizar va a ser la que vemos a mano izquierda, que es la lipólisis. Entonces, esa lipólisis va a generar el aumento de la formación de ácidos grasos a nivel hepático, lo que nos va a aumentar la producción de cuerpos cetónicos. ¿Qué va a hacer el organismo para detener esa producción de ácido? Pues tratar de bloquearla con la producción de álcalis y utilizando como sistema buffer el bicarbonato. Eso hace que se disminuya la reserva de álcalis y va a producir acidosis y aumento del lactato. Una vez que se, digamos, supera la capacidad compensatoria de este mecanismo de lipólisis, pues el organismo va a empezar a utilizar las proteínas y el glucógeno, generando proteólisis y glucogenólisis. Eh, Al aumentar la proteólisis, entonces se va a disminuir la síntesis proteica, va a empezar a utilizarse la gluconeogénesis y ya sea por este mecanismo de proteólisis o glucogenólisis, se va a producir hiperglicemia, sumada a la hiperglicemia que ya teníamos porque no había entrada de glucosa a la célula. Entonces, esto va a generar una glucosuria con una diuresis osmótica. Esa cantidad de glucosa que se está eliminando en la orina, pues va a traer más agua y electrolitos, generando pérdida de agua y electrolitos con deshidratación, lo que también va a producir más acidosis. El paciente entonces clínicamente se va a ver acidótico, va a vomitar más, va a ser más difícil hidratarlo y esto va a generar esta disminución de la ingesta líquida, una hiperosmolaridad sérica y una alteración de la función renal. Si este mecanismo continúa, pues el paciente va a entrar en una acidosis severa y pues posiblemente podría llevar a su fallecimiento. Bueno, la clasificación de la cetoacidosis también se va a basar en parámetros bioquímicos, igual que en la definición, pero ya vamos a determinar si esta cetoacidosis es leve, moderada o severa, de acuerdo al grado de compromiso. Entonces, si los pacientes tienen un pH entre 7, perdón, disculpe, si el paciente tiene un pH entre 7,2 y 7,3 y un bicarbonato sérico menor de 15, consideramos que es una cetoacidosis diabética leve. Si tenemos un pH entre 7,1 y 7,2 y un bicarbonato sérico entre 5 y 10, consideramos que es moderada. Y si tiene un pH menor de 7,1 y un bicarbonato sérico menor de 5, consideramos que es severa o grave. Bueno, ya hemos clasificado nuestra cetoacidosis, vamos a hablar un poco de las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar. Como les decía, pues la diabetes en general se presenta con polifagia, polidipsia y poliuria, y el paciente puede tener esos antecedentes, pero entonces posiblemente un paciente con esos antecedentes nos va a llegar con un grado de deshidratación importante. Vamos a ver que ese paciente presenta una taquipnea, a veces inclusive en los servicios de urgencia se ha podido pensar que este paciente cursa con una patología respiratoria, una neumonía, y realmente tiene una cetoacidosis. Vamos a ver una respiración que puede ser profunda y suspirante. Cuando nosotros vemos un paciente con respiración de Kussmaul, pues no se nos olvida. También lo que dice la literatura, nosotros podemos encontrar un aliento cetósico en estos pacientes, que es como un aliento dulce. Vamos a tener un paciente que se presenta con náuseas, vómitos y dolor abdominal, que inclusive puede imitar una
afección abdominal aguda. Yo he tenido casos de pacientes que tienen cetoacidosis y se diagnostican como apendicitis o como peritonitis primaria. El axioma que nos decían siempre en la semiología, paciente pediátrico que se deshidrate por vómitos, hay que sospechar cetoacidosis y eso realmente aplica. También podemos pensar que un paciente pediátrico que empieza a vomitar y se deshidrate puede ser el prodromo de una gastroenteritis, pero no está de mal sospechar y hacer un interrogatorio dirigido para considerar que una cetoacidosis también puede ser la causa. Esos pacientes van a tener compromiso del sensorio, pueden estar confundidos con somnolencia, con omnilación progresiva o pueden tener una pérdida del conocimiento inclusive. Bueno, ya hablamos de las manifestaciones clínicas y de nuestra fisiopatología. Una vez que ya tenemos la alta sospecha del diagnóstico de cetoacidosis o su diagnóstico, entonces nosotros tenemos que definir la estancia hospitalaria. Las tres guías y nuestra guía base ISPAT, pues básicamente nos hablan que hay unos pacientes con cetoacidosis diabética leve que podrían ser manejados inclusive a nivel domiciliario. Si el paciente tiene una buena ingesta de líquidos, si tiene unos padres comprometidos y entrenados en su cuidado y en la aplicación de la insulina y va a hacer un seguimiento de las glucometrías y del estado metabólico, se podría manejar algunos casos en casa, dice esa literatura. Los casos, digamos, moderados podrían ser manejados en una estancia hospitalaria en el cual se cuente con una enfermera permanente para ese solo paciente, de un médico que esté valorando cada 2 o cada 4 horas la evolución del paciente, o sea, en un servicio, digamos, de pediatría general. Y ellos como ya la definimos con un pH menor de 7,1 y un bicarbonato menor de 5, o tienen alteración del estado de conciencia desde su ingreso, o tienen mayor riesgo de edema cerebral, que son aquellos que tienen menos de 5 años, acidosis grave, un C2 inicial bajo, un BUN o nitrógeno ureico en sangre elevado, deberían considerarse inmediatamente para el manejo en la unidad de cuidado intensivo. Nosotros en nuestras unidades y servicios de Integral, pues posiblemente vamos a considerar la mayor parte de la cetoacidosis de manejo en la unidad de cuidado intensivo. ¿Por qué? Pues porque si se requiere una enfermera prácticamente para ese paciente y un monitoreo tan estrecho, esto solo lo brinda un servicio de cuidado intermedio o de cuidado intensivo. Entonces posiblemente los moderados serán intermedios y los severos serán para un monitoreo en cuidado intensivo. Bueno, una vez que ya hemos definido la estancia y hemos hospitalizado a nuestro paciente, tenemos que empezar un manejo inmediato, un manejo de urgencias. Entonces, como todas las patologías críticas, vamos a tener el ABC de la reanimación. Entonces, empezamos por la A, tenemos que definir esa vía aérea. Entonces, si el paciente está comprometido a un nivel de conciencia que altere la capacidad de sus reflejos de vía aérea, podría ser un paciente que requiere intubación. Las guías sí nos dicen que idealmente no se debería intubar el paciente a menos que sea absolutamente necesario, debido a que durante el proceso de intubación se puede producir elevación del CO2 y esto nos puede generar que la autorregulación cerebral nos genere un mayor edema cerebral y esta es la complicación más severa de la cetoacidosis. Pero si hay que intubar al paciente, pues debemos hacerlo con todos los criterios para evitar elevaciones de la presión intracraneana y lo va a hacer una persona con experticia en esto, que en el caso nuestro, pues son nuestros intensivistas pediátricos. Si el paciente no tiene un nivel de conciencia tan comprometido, pero sí está muy somnoliento y tiene contenido gástrico, pues lo ideal es pasar una sonda nasogástrica para evitar que ese paciente tenga un riesgo de broncoaspiración. En segundo lugar estaría en el B, pues está la administración de oxígeno que se debe dar a aquellos pacientes que tengan alteración circulatoria o estado de shock. Ya si el paciente tiene un estado de shock, posiblemente vamos a requerir una acidosis inicial del 100%. Y circulatorio, pues lo recomendable sería tener los accesos venosos, un acceso venoso grande para pasar líquidos y un acceso en el cual podamos estar tomando muestras sin que el paciente sea tomadas las muestras al paciente para no molestar. Las líneas arteriales no son recomendables en los pacientes con cetoacidosis diabética, salvo en un estado crítico en el que requeramos pues estar seguramente tomando línea arterial y yo pensaría que son los pacientes que estén posiblemente sometidos a ventilación mecánica. Una vez que hemos realizado nuestro ABC de la reanimación, seguimos con estos pasos a continuación. Entonces establecemos un monitoreo electrocardiográfico. Básicamente la importancia de este monitoreo es verificar la presencia de hipocalemia. Ustedes van a ver más adelante que la hipocalemia es una
complicación frecuente de la cetoacidosis, sobre todo cuando empezamos la insulina. Entonces tenemos que tener un monitoreo para ver que no haya manifestaciones electrocardiográficas sugestivas de hipocalemia. Máxime si nuestros exámenes paraclínicos para medir electrolitos se demoran un poco. Medimos la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Las guías nos hablan de que debemos pesar al paciente. Si el paciente no está en una situación crítica y sea imposible pesarlo, lo ideal es pesarlo en ese momento y con base en ese peso tomar las determinaciones de manejo, porque no se debe manejar un peso estimado, o si nosotros no tenemos la manera de pesar al paciente, pues tener por lo menos la referencia del último peso que se haya tenido de ese paciente. Se debe valorar el estado de hidratación a continuación. Debemos valorar también el estado de conciencia con la escala de Glasgow modificada. Y en cuanto al paso de los catéteres centrales, se debe evitar el paso de catéteres centrales. Los pacientes van a estar en un estado hiperosmolar y esto nos va a generar mayor riesgo de trombosis o complicaciones de esos catéteres centrales. Si hay que pasar un catéter central, pues se debe dejar el mínimo tiempo que sea necesario. Idealmente debería evitarse los catéteres femorales, que son los que más riesgo tienen de presentar trombosis. Se debe considerar también a continuación la profilaxis mecánica y farmacológica de la trombosis, pero más que todo en aquellos pacientes que sean mayores de 12 años y también en aquellos que tienen o catéteres o aquellos que tienen, por ejemplo, mujeres que están utilizando, adolescentes que están utilizando anticoncepción oral. Esos serían pues como los de mayor riesgo de generar una trombosis en los que debemos considerar este manejo con enoxaparina. La instalación de sonda vesical no se recomienda en todos los pacientes, solo se debe utilizar en aquellos pacientes que están en estado crítico o que tienen un compromiso del sensorio tan alterado que nos va a dificultar la cuantificación de sus líquidos. Bueno, una vez que ya hemos hecho estas medidas de estabilización del ABC y las siguientes, nosotros debemos tomar unos paraclínicos de ingreso. Entonces, básicamente el primero y más importante pues va a ser la glicemia, una glucosa sérica o plasmática. Nosotros sabemos que la glucometría eh, puede no ser muy confiable en los pacientes que estén en estado de shock o de mala perfusión. La glucometría nos puede servir para seguir las tendencias o ver las tendencias del paciente, pero si nosotros queremos tener una medición más confiable de la glucosa, tenemos que hacer una glicemia. Deben tomar los electrolitos todos, sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo y magnesio, porque en cetoacidosis todos ellos pueden tener algún grado de alteración y son importantes para el seguimiento. Se debe medir la creatinina y el nitrógeno ureico. El nitrógeno ureico, como veremos más adelante, elevado es un factor de riesgo para el edema cerebral. Entonces tenemos que tomar estas medidas. De igual manera, debemos medir también inicialmente nuestra osmolaridad sérica también para hacer seguimiento posterior con el tratamiento. Debemos medir unos gases venosos para básicamente verificar el pH y el bicarbonato. Y debemos tomar también un hemograma completo. Recordemos que en cetoacidosis el hemograma puede presentar leucocitosis y neutrofilia sin que esto sea un criterio que nos indique proceso infeccioso. Y debemos medir la cetonemia. Ya habíamos hablado de la importancia de medir la cetonemia propiamente y por lo que medimos el beta-hidroxibutirato. Recordemos entonces que en la fase de cetoacidosis de formación, el acetoacetato y el acetato se transforman en beta-hidroxibutirato, que es el que medimos en sangre. Entonces, en la fase inicial, el que va a estar elevado es el beta-hidroxibutirato y la cetonuria, que nos va a medir acetoacetato y acetato, puede estar baja. Y entonces ahí no tendríamos un diagnóstico oportuno porque nos puede dar una cetonuria baja y si no medimos la cetonemia. Pero en la fase ya de recuperación, cuando empezamos a utilizar insulina, esa beta-hidroxibutirato se va a empezar a transformar en orden inverso a cómo se formó en acetoacetato y acetato. Entonces, en la fase de resolución, la cetonemia va a mejorar, pero la cetonuria se puede elevar. Por eso se habla de que la cetonuria positiva nunca es criterio de que el paciente no esté mejorando. La cetonuria puede permanecer positiva y eso no nos indica que el paciente persista con su cetoacidosis. Bueno, y hay otros paraclínicos que no son tan prioritarios como los de la diapositiva anterior, pero que también debería intentar obtenerse, como es la albúmina. ¿Por qué la albúmina? Porque la albúmina tiene un componente ácido que nos puede aumentar la base de exceso negativa y nos puede hacer sospechar acidosis y que ésta esté presente. Entonces, podemos medir también ese componente de la albúmina en la base de exceso y es importante por eso tener una muestra inicial. Solo se deben obtener muestras para cultivos
de sangre, orina, garganta o de algún otro sitio si lo consideramos en caso de que haya sospecha de infección. Y esa infección se debe sospechar solamente si hay presencia de fiebre. Recordemos que la fiebre no es un criterio que haga parte del cuadro clínico de la cetoacidosis, o sea que siempre que tengamos fiebre en un paciente con cetoacidosis, debemos sospechar que hay infección. También si hay hipotermia, o sea, hay cualquier distermia, si hay hipotensión refractaria o si hay una acidosis láctica persistente que no mejora, también sería un criterio para sospechar infección. La hemoglobina glucosilada también sería ideal medirla porque ella nos puede dar una indicación de cómo fue el control metabólico de ese paciente en sus días previos antes del cuadro de cetoacidosis. Y como ya hemos mencionado previamente, pues un electrocardiograma, porque necesitamos determinar si hay alteraciones electrocardiográficas compatibles con alteraciones, sobre todo del potasio sérico. Bueno, ya hicimos nuestra fase de estabilización, ya definimos nuestro criterio de distancia, ya tomamos nuestros exámenes paraclínicos, entonces empezamos nuestro manejo clínico. Primero vamos a hacer mucho énfasis pues en los dos elementos más importantes de la atención, que es el manejo de los líquidos y el manejo de la insulina. El manejo de los líquidos pues es supremamente importante. Entonces, vamos a instalar primero un bolo inicial de líquidos. Y esos líquidos, por la literatura, deben ser cristaloides, porque no hay evidencia de que haya una superioridad de los coloides con relación al manejo de cristaloides. Vamos a diferenciar entonces en ese bolo inicial dos grupos, los pacientes que no están choqueados y los pacientes que están en estado de shock. Para todos los pacientes no choqueados, así tengan cetoacidosis leve, moderada o severa, debemos pasar un bolo de 10 cc por kilo de solución salina durante 60 minutos. Si el paciente tiene un compromiso hemodinámico mayor, así no llega a estado de shock, nosotros podríamos considerar pasar ese bolo en 30 minutos y si no hay mejoría después de ese primer bolo, podríamos considerar inclusive un segundo bolo después de ese primer bolo, también de 10 cc por kilo. En pacientes en estado de shock, debemos pasar un bolo inicial de 20 centímetros por kilo de solución salina en 15 minutos. Una vez que pasamos ese bolo en 15 minutos, debemos reevaluar el paciente. Y si consideramos que su estado hemodinámico sigue comprometido, podemos administrar bolos adicionales de 10 cc por kilo hasta 40 cc por kilo de solución salina. Si en esta etapa no vemos una mejoría de ese componente hemodinámico, debemos considerar el inicio de inotrópico. Posteriormente a nuestro bolo inicial de solución salina, debemos determinar qué líquidos de mantenimiento requiere ese paciente. Entonces, para esto sí debemos aclarar un aspecto importante en cuanto a los líquidos de reanimación, en cuanto a ese bolo. El volumen de cualquier bolo de líquido administrado para la reanimación de líquidos en niños que están en estado de shock, o sea, los que vimos que le pasamos hasta 40 cc por kilo, no debe restarse del déficit de líquidos estimado. O sea que ese volumen que pasamos inicial en los líquidos en el paciente en estado de shock es aparte de los líquidos de mantenimiento, o sea, no lo incluimos. En cambio, en los pacientes que no están en estado de shock, ese volumen inicial de 10 cc por kilo debe restarse del déficit total calculado de fluidos. O sea, ahí hay una diferencia importante en el manejo de los líquidos de mantenimiento en los pacientes en estado de shock versus los pacientes que no están en estado de shock. Los líquidos de mantenimiento los vamos a calcular con la fórmula de Holle y Segar. Como ustedes ya la conocen y como se ve a continuación, básicamente son 100 cc por kilogramo día durante los primeros 10 kilogramos de peso corporal, luego 50 miligramos por kilogramo día para los próximos 10 a 20 kilos y 20 mililitros por kilogramo día por cada kilogramo adicional superior a 20 kilos. Esto suena complejo, pero ya en las diapositivas a continuación, en los ejemplos que les voy a dar, pues va a ser un poco más fácil de comprender. Además, aparte de estos líquidos de mantenimiento, tenemos que calcular el déficit de líquidos con los que cuenta el paciente. Y ese déficit lo vamos a determinar según el grado de cetoacidosis. Entonces, en cetoacidosis leve, que ya vimos que es de pH 7,2 a 7,3 y bicarbonato menor entre 10 y 15, va a ser un déficit del 5%, como vemos acá. En pacientes con cetoacidosis moderada, que es un pH de 7,1 a 7,2 y un bicarbonato de 5 a 10, va a ser un 7% de déficit.
Y en pacientes con cetoacidosis severa, con un pH menor de 7,1 y un bicarbonato menor de 5, el déficit va a ser del 10%. Entonces, tengamos presente el Foley y Segar para el mantenimiento y la clasificación, la severidad para el déficit de líquidos. Entonces, nuestro cálculo total de líquidos, el que debemos hacer cuando el paciente llega, va a ser primero el cálculo del déficit de líquidos, ya sea como dijimos 5, 7 o 10%, si es cetoacidosis leve, moderada o severa, restando a ese déficit el bolo inicial de 10 cc por kilo y dividiendo esto para 48 horas. Y luego, después de hacer este cálculo, vamos a agregar la tasa de infusión de los líquidos de mantenimiento, dando el volumen total de manera uniforme. Entonces, el goteo que calculamos en ese momento, el primer día para el paciente, va a ser el déficit de líquidos, 5, 7 o 10, el bolo inicial, que en el caso de los pacientes choqueados no se cuenta, como ya mencionamos, sino solamente nosotros, que sería 10 cc por kilo en general, máximo 20 cc por kilo, si le pasamos dos bolos, dividido por 48 más el mantenimiento por hora. Como les digo, suena un poquito complicado, pero ya vamos a ver los ejemplos. Entonces, veamos el primer ejemplo. Un niño de 20 kilos y 6 años tiene un pH de 7,15. Entonces ya vimos que este pH de 7,15 nos da una cetoacidosis moderada, ¿cierto? Porque está entre 7,1 y 7,2. Tiene 7% de deshidratación y recibió entonces un bolo de 10 cc por kilo, que sería 10 por 20, 200 cc de líquido, durante 60 minutos como parte de su tratamiento inicial. Creo que hasta ahí vamos bien. Los fluidos, o sea, los líquidos, van a ser así. Entonces, el déficit del 7% por su cetoacidosis moderada por 20 kilos que pesa el niño nos va a dar 1.400 centímetros. De ahí tenemos que quitarle el bolo inicial. Entonces, 1.400, que es el déficit, menos el bolo que le pasamos, que fue 10 cc por kilo, menos 200, nos da 1.200. Sabemos que ese déficit se calcula para 48 horas. O sea que estos 1.200, que es el déficit menos el bolo, lo vamos a reemplazar en 48 horas. Entonces, dividimos 1.200 dividido 48 y nos da 25 cc hora. Entonces, ahí tenemos el primer cálculo, ¿sí? Bueno, hasta ahí vamos bien. El segundo sería ya el mantenimiento. Entonces ya sabemos que es con la fórmula de Holley. Entonces este niño tiene 20 kilos, entonces como es 10, es 100 por los primeros 10, entonces 100 cc por los primeros 10 kilos serían 1.000 centímetros. Como él tiene 20 kilos por los segundos 10, de 10 a 20, serían 50 cc por cada kilo, 50 por 10 porque él tiene 20, entonces 50 por 10 serían 500, entonces hasta ahí vamos que tiene 1.000 por los primeros 10 y 500 por los segundos 10, tiene 1.500 en total de líquidos de mantenimiento. Ese líquido, esos 1.500 dividido 24 nos darían 62 cc hora. Entonces, el total de líquidos para calcularle, o sea, nuestro goteo de líquidos sería 25 cc, que sería el déficit, este primero déficit del 7% menos el bolo de 48 horas, más 62 cc, que es el mantenimiento, el total del goteo sería 87 cc hora. Listo. Hasta ahí el primer ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo para que nos quede todavía más claro este tema del cálculo de líquidos. Una niña de 15 años y 60 kilos de peso con un pH de 6,9, con estado de shock, ha recibido 30 cc por kilo de solución salina al 0,9% para la reanimación. Entonces vemos que es una cetoacidosis severa y seguramente le pasaron su primer bolo de 20 cc por kilo, no mejoró con el primero, le pasaron un segundo bolo de 10 cc por kilo y ya en los 30 cc por kilo vieron mejoría del estado hemodinámico. Estos bolos, como mencionamos, no se van a restar de los fluidos de mantenimiento continuo. Entonces sus líquidos van a comprender el déficit del 10% porque tiene una cetoacidosis severa. Recordemos que cetoacidosis leve es 5%, cetoacidosis moderada 7% y cetoacidosis severa 10%. Esta tiene severa, entonces sería el 10%. Entonces sería 60 por el 10, serían 6.000 centímetros el total del déficit. Como no le restamos los bolos porque es un estado de shock, entonces se le pasan estos 6.000 en 48 horas. 6.000 dividido 48 nos da 125 cc hora. Ese sería nuestro primer cálculo. Para calcular los líquidos de mantenimiento, entonces con el Holley, como tiene 60 kilos, entonces tiene 100 por los primeros 10, entonces serían 1.000. 50 por los segundos 10 por cada 10, entonces 50 por 10 serían 500 por los segundos 10. Y tenemos que ponerle 20 cc por cada kilogramo de peso después de 20 kilos. Como tiene
de 20 a 60 hay 40, entonces serían 40 kilos por 20 cc por cada kilo, serían 800. Entonces los mantenimientos serían 1000 por los primeros 10, 500 por los segundos 10 y 800 por de 20 a 60. Eso nos daría un total de 2300 líquidos para el día, que correspondería a una infusión de 96 cc hora. Entonces los líquidos de esta paciente son el déficit, que serían 125, más los líquidos de mantenimiento 96, el goteo que debemos instalar de líquidos es 221 cc hora. Hasta ahí espero que todo muy claro. ¿Qué tipo de fluidos o de líquidos tenemos que utilizar en estos pacientes? Entonces, como vemos en los bolos inicialmente, una solución salina al 0,9%. En los bolos iniciales no agregamos potasio, pero después del bolo inicial, todos los líquidos de esos pacientes deben tener 20 miliequivalentes de potasio en cada 500, que es lo mismo que decir 40 miliequivalentes en un litro, hasta que la glucosa sérica sea menor de 250 miligramos por decilitro. Cuando la glucosa sérica sea menor de 250 miligramos por decilitro o esté en ese mismo valor, debemos iniciar destroza al 5% en solución salina. Si la caída de la glicemia es muy precipitada, o sea, es mayor de 90 miligramos por decilitro, puede que por hora, si es mayor de 90 miligramos por decilitro por hora, nosotros debemos considerar iniciar esos líquidos destrozados en solución salina, incluso antes de que la glicemia sea menor de 300 miligramos por decilitro. Entonces, si llegamos a 250, empezamos estos líquidos destrozados. Pero si no hemos llegado a 250 y el paciente está reduciendo su glicemia más de 90 miligramos por hora, debemos iniciar los líquidos destrozados antes de los 300 miligramos por decilitro. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos una infusión de insulina alta de 0,1 unidad por kilogramo y el paciente de pronto empieza a tener riesgo de hipoglicemia menos de 250 miligramos por decilitro, podemos inclusive usar destroza al 10 o al 12,5 en solución salina. La guía PSPD nos da un lineamiento de cómo preparar destroza al 10 en solución salina. Ellos recomiendan de una destroza al 5 en solución salina, retirar 50 centímetros y agregar 50 centímetros de destroza al 50. Y ellos hablan de que con esa mezcla nos queda la destroza al 10% en solución salina. Entonces, sería una forma fácil de preparar esta solución en caso de necesidad. Y como les digo, eso se vería más en pacientes que tengan infusiones de insulina muy altas. Bueno, en cuanto a los fluidos orales, no debemos administrar fluidos orales a un niño que esté recibiendo líquidos endovenosos hasta que la cetosis se haya resuelto y el paciente esté libre de náuseas o vómitos. Pero una vez que el paciente ya tenga en resolución su cetoacidosis, debemos empezar a administrar los líquidos orales. Si el paciente tiene una paresia gástrica, a veces puede ser necesario pasar los líquidos por sonda nasogástrica. Esto puede presentarse en algunos pacientes diabéticos. Si se administran líquidos orales antes de que se complete el periodo de rehidratación de 48 horas, pues debemos restar los administrados orales a la infusión intravenosa. Las reposiciones de orina y aspirado gástrico no son necesarias generalmente en el paciente con cetoacidosis diabética. Si nosotros leemos algo de estado hiperosmolar, ahí sí es necesario reponer la orina, pero en los niños con cetoacidosis diabética no se recomiendan las reposiciones de orina y de aspirado gástrico, a menos que las pérdidas urinarias sean exageradamente altas o las pérdidas por aspirado gástrico sean muy altas. Entonces, en esos casos, podría reponerse con una solución salina al 0,45 más cloruro de potasio. Y hablando del potasio, pues recordemos que es muy importante el manejo del potasio en cetoacidosis diabética, porque esos pacientes, ya sea que tengan los niveles de potasio al principio altos, bajos o moderados, tienden siempre a hacer hipocalemia. Porque como recordemos que la insulina tiende a introducir el potasio dentro de la célula, entonces esos pacientes con el inicio del manejo de insulina pueden presentar hipocalemia que puede ser severa, inclusive sintomática. Entonces todos los líquidos, excepto los bolos iniciales, deben tener 40 miliequivalentes por litro de cloruro de potasio, que es lo mismo que decir 20 miliequivalentes en 500 cc, a menos que tengamos evidencia de insuficiencia renal. La hipopotasemia puede ocurrir inclusive hasta 48 horas después de presentado iniciado el tratamiento de la cetoacidosis diabética.
Si digamos nosotros en la medición de nuestros paraclínicos iniciales tuviéramos una hipercalemia, solo se debe iniciar el potasio cuando el paciente haya orinado y el nivel sérico esté menor de 5,5 milimoles por litro. Y generalmente esto lo vamos a conseguir con el primer bolo de solución salina, o sea, con el bolo inicial. Pero entonces tenemos que estar pendiente de medirlo y tener esta consideración. Si el paciente presenta hipocalemia y el potasio está por debajo de 3 milimoles por litro, nuestra conducta posiblemente va a ser reducir el goteo de insulina y considerar, en este caso sí, instalar un catéter central para infundir soluciones potásicas que contengan más de 40 miliequivalentes por litro de potasio. Recordemos pues que, como hablamos ya anteriormente, el monitoreo electrocardiográfico continuo es muy importante y pues los hallazgos sugestivos de hipocalemia van a ser una depresión del segmento ST y la formación de ondas U. Entonces, esto es lo que podríamos ver en un monitoreo electrocardiográfico y debemos estar vigilándolo porque si se presenta, pues es de alto riesgo para el paciente. Bueno, ya una vez que hemos hablado del manejo de nuestros líquidos y nuestro potasio, pues vamos a hablar del manejo de la insulina. Eh, Antiguamente se pregonaba el uso de insulina de forma precoz y ahora sabemos que no es recomendable manejar insulina hasta que ya el paciente tenga por lo menos 1 o 2 horas de fluidoterapia intravenosa. O sea, una vez que hemos pasado nuestro bolo de solución salina, digamos, terminamos nuestros 60 minutos, podríamos iniciar nuestro goteo de insulina. La insulina se recomienda en la mayor parte de las guías de una dosis de 0,05 a 0,1 unidad por kilogramo por hora. Puede haber diferencias en las adopciones de uno u otro dosis de insulina. En general hay muchos que prefieren empezar a 0,05 y otros empezar a 0,1. En general se dice que si el paciente es menor de 2 años y la citoacidosis no es grave, inclusive podríamos empezar a 0,05 o inclusive a una dosis más baja a 0,03. En pacientes ya que son adolescentes y que pueden tener resistencia a la insulina, es posible que sea más recomendable la dosis de 0,1 unidad por kilogramo por hora. Pero pues como les digo, cada grupo etario adquiere una, una dosis estándar en la que prefiere manejar el paciente. Básicamente, con los líquidos, nosotros manejamos el estado de hidratación y la glicemia, pero con la insulina nosotros manejamos la cetosis, o sea, la presencia de cetonemia. Y son cosas diferentes. O sea, nosotros tenemos que enfocarnos que con la insulina manejamos la cetonemia y con los líquidos vamos a manejar la glucosa y el estado de hidratación. Lo que buscamos con la insulina es que reduzcamos esa cetosis, o sea, reduzcamos el beta-hidroxibutirato en suero. Y este beta-hidroxibutirato debe reducirse aproximadamente 0,5 milimoles por litro por hora. Si nosotros no estamos logrando esa tasa de reducción bioquímica del beta-hidroxibutirato, tenemos que considerar aumentar la dosis de insulina. Lo ideal y lo recomendable es que tengamos una dilución de 50 unidades de insulina en 50 centímetros de solución salina. Hay algunas instituciones que reportan que hay jeringas que ya vienen precargadas de esa manera y si no, nosotros tendríamos que tomar 49,5 de solución salina y agregar las 50 unidades que es 0,5 insulina para que nos quede 50 en 50. Bueno, debemos tratar de comenzar antes de que el paciente, digamos, cuando ya el paciente está en mejoría y nosotros ya estamos considerando que podemos dar líquidos orales y podemos iniciar un esquema de insulina de acción prolongada que posiblemente el paciente ya recibía o si es un paciente nuevo que le vamos a iniciar, lo ideal sería empezar esa insulina de acción prolongada antes de suspender la insulina intravenosa, ya que eso va a tener beneficios en la reducción de la cetoacidosis y no va a generar mayor riesgo de hipoglicemia, lo que sí puede generar es un poquito más de riesgo de hipocalemia. Hablaban algunos consensos que si nosotros vamos a empezar una insulina de acción larga, lo ideal sería empezarla antes de una comida y que fuera en la noche. Entonces nosotros empezar, por ejemplo, la insulina de acción larga en la noche antes de la comida, darle la comida al paciente, dejar el goteo de insulina venosa esa noche y al otro día por la mañana suspender el goteo de insulina venosa para ya dejarlo con la insulina de acción prolongada. Esa sería una recomendación. Lo que pasa es que esa recomendación va aunada a una advertencia de que debemos estar midiendo frecuentemente la glucosa para evitar hipo o hiperglicemia en esos pacientes. También hay algo que me parece bueno resaltar y es que no debemos utilizar la insulina por un catéter central, dado el mayor riesgo de espacio muerto que va a producir una mayor posibilidad de administración errática de la insulina.
Bueno, otros elementos a tener en cuenta es el fosfato. Recordemos que la hipofosfatemia pues, puede generar alteraciones tanto del sistema nervioso central como electrocardiográficas, trastornos de oxigenación, entonces trastornos musculares, entonces es un elemento que hay que tener en cuenta. No es muy frecuente que reemplacemos el fosfato, pero si hay que reemplazarlo, entonces puede ser necesario una sal de fosfato de potasio. El bicarbonato no se debe administrar en los pacientes con cetoacidosis diabética porque eso nos ha generado mayor riesgo de edema cerebral. Solamente está indicado administrar bicarbonato en aquellos pacientes que están en estado crítico o con disfunción miocárdica o con una acidosis tan severa que altere su función celular. De resto, no es recomendable el bicarbonato. El magnesio puede estar reducido de forma importante en los pacientes de cetoacidosis diabética, pero las guías han encontrado que no hay un beneficio de su reemplazo en pacientes así su nivel esté muy bajo. Y la profilaxis de trombosis venosa, ya lo mencionamos, que son los pacientes generalmente mayores de 12 años, aquellos que de pronto tienen más riesgo de trombosis y las adolescentes que consumen anticonceptivos orales. Bueno, ya una vez que hemos establecido pues este manejo con líquidos, con insulina, debemos hacer un seguimiento de parte del personal médico. Ese seguimiento va a ser muy estrecho y va a ser seguramente más frecuente en los pacientes que tengamos de mayor riesgo. Pero en general el seguimiento se va a hacer a las 2 horas de comenzar el tratamiento y luego al menos cada 4 horas, llevando un registro de los resultados de los siguientes análisis de sangre. Es glucosa, gases para determinar cómo es la evolución del pH y del CO2, urea y electrolitos séricos, y las muestras deben ser enviadas al laboratorio de forma urgente, y las cetonas en sangre por pinchazo en el dedo. Recuerden que tenemos que estar viendo nuestras cetonas para ver que haya realmente descenso de ese beta hidroxibutirato. Se recomienda que el médico haga también una valoración clínica del paciente, o sea, un examen, ellos lo llaman cara a cara, pero pues es un examen físico del paciente, al menos cada 4 horas, y puede ser con mayor frecuencia en aquellos niños que sean menores de 2 años, en los que tengan cetoacidosis grave con pH menor de 7,1, o cuando existen algún otro motivo de especial preocupación, que por ejemplo podría ser aquellos pacientes que tienen algún riesgo de edema cerebral, que ya hemos mencionado que son los que tienen, digamos, un nitrógeno ureico elevado o tienen una acidosis severa. En cada revisión, nosotros tenemos que estar verificando el estado clínico, cómo vemos al paciente, cómo están los signos vitales, cómo está su nivel de compromiso neurológico, verificar los exámenes de sangre que hemos tomado, verificar el trazo electrocardiográfico para ver que no haya, por ejemplo, alteraciones del potasio como hipocalemia, y tenemos que hacer un balance de líquidos muy estricto. Y en el seguimiento médico, nosotros debemos hacer el análisis de unos parámetros bioquímicos que son muy importantes. En primer lugar, debo mencionar que el sodio en los pacientes en cetoacidosis puede estar inicialmente descendido. Esto se debe a que por el alto nivel de azúcar en la sangre, ese azúcar atrae agua y esa agua puede hacer que el sodio esté relativamente diluido en ese volumen intravascular. Entonces, el sodio inicial puede estar muy bajito. Cuando empieza a entrar la glucosa a la célula por efecto de la insulina que administramos, esa hiperosmolaridad va a disminuir y ese sodio sérico que aparentemente está bajo va a empezar a verse mayor, porque ya va a haber menos agua, va a estar menos diluido y va a generar una elevación del sodio. Entonces lo que esperamos nosotros es que el sodio corregido o el sodio sérico empiece a aumentar progresivamente con el tratamiento. Si ese sodio sérico no empieza a aumentar o aumenta demasiado, puede ser indicaciones de que el tratamiento no está bien y puede haber riesgos para el paciente. Inclusive una elevación del sodio sérico puede ser un criterio para sospechar también que haya riesgo de edema cerebral. Entonces, para nosotros medir esa estancia de cómo el sodio tiende a aumentar, utilizamos la fórmula del sodio corregido, que básicamente es el sodio medido más la glucosa menos 5,6 sobre 3,5. También debo mencionar acá que la glucosa en las guías la mencionan en milimol por litro. Es muy fácil buscar en internet un convertidor de miligramos a decilitro a milimol por litro y hacer la fórmula. Entonces, vamos a dar ejemplos. El primer ejemplo, un paciente que ingresa con un sodio sérico de 135 y una glucosa en sangre de 37 milimol por litro, que corresponde a 600 miligramos por decilitro de glucosa.
El sodio corregido entonces sería el sodio medido más la glucosa menos 5.6 dividido 3,5. Entonces sería sodio medido, que en este caso fue 135, más la glucosa, que fue 37, como les digo, es en milimol por litro, menos 5.6 sobre 3,5. De esta ecuación nos va a desprender que el valor final nos va a dar 143.9. Esto fue al ingreso del paciente. 4 horas después, que es cuando nosotros debemos hacer la valoración del sodio corregido, cada 4 horas, encontramos, encontramos un sodio sérico en 141 y una glucosa en sangre en 24 milimol por litro, o sea, ya nos descendió la glucosa. Entonces va a ser la fórmula sodio 141 más 24 menos 5.6 sobre 3,5. Y ese sodio corregido nos da 146.3. O sea, tuvo un aumento que es lo esperable en un paciente en manejo con insulina. Lo que dicen las guías es que si el sodio corregido aumenta más de 5 milimol por litro en 4 horas, de pronto es que ese paciente está un poco corto de la administración de líquidos y podemos considerar aumentar un poco nuestra tasa de infusión de líquidos. Y si el sodio sérico está, su aumento es menos de 5 milimol por litro, puede ser que estamos generando mucho volumen de líquido y podemos considerar de pronto reducir un poco nuestra tasa de infusión de líquidos. Otro parámetro bioquímico es la base exceso debido al cloro. ¿Qué es lo que pasa en los pacientes en cetoacidosis? Que ellos pueden tener una hipercloremia por los mismos líquidos que nosotros administramos que tienen a veces cantidades grandes de cloro. Ese cloro se comporta como un ácido y cuando nosotros valoramos la acidosis, por ejemplo, en gases, y vemos una base de exceso muy alta y una acidosis persistente, podría ser debida al exceso de cloro y no tanto a una cetosis o una cetonemia persistente. Obviamente, si nosotros medimos la cetonemia, vamos a tener claridad de que el paciente esté mejorando o no y si esa cetosis está relacionada al cloro o está relacionada al aumento del beta-hidroxibutirato. Pero si nosotros no tenemos en ese momento el dato de la cetonemia, pues tenemos que determinar si de pronto no es una hipercloremia la causante de la acidosis persistente. Y eso lo podemos hacer utilizando esta fórmula de base exceso de cloro. Base exceso debido al cloro. Entonces es sodio menos cloro menos 32. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Si después de los líquidos intravenosos un paciente permanece acidótico con un sodio de 142 y un cloro de 126, el componente de base exceso atribuible al cloro se calcula así, como vemos acá. Entonces sodio, en este caso del ejemplo es 142, menos cloro, que es 126, menos 32, pues es una constante, entonces nos daría 16 menos 32, nos daría que el componente de base exceso debido al cloro es de menos 16. Entonces, si nosotros restamos ese menos 16 a la base exceso que tenemos del paciente, nos podemos dar cuenta si de pronto es debido al cloro esa acidosis metabólica. Como les digo, pues en caso de que tengamos alguna duda, pues lo ideal sería medir unos niveles de cetonemia. Otros parámetros bioquímicos que podemos medir, algunos hablan de que la osmolaridad efectiva, que se mide 2 por sodio más glucosa, puede ser más apropiada que medir el sodio corregido. Pero pues en general la mayor parte de las guías adoptan el sodio corregido. La medición del anión GAP también va a ser importante. Esto básicamente en relación a la sospecha de infección. Nosotros sabemos que los pacientes en cetoacidosis pueden tener un anión GAP entre 25 y 30, pero si el anión GAP está por encima de 35, debemos considerar una posible acidosis láctica y con aniones no medibles que puede estar relacionada a un proceso infeccioso y debemos investigar esta posibilidad. Y también está la base exceso debido a la albúmina que también aporta ácido con esta fórmula de 0.45 por 42 menos albúmina, que también es otra medición alterna que se podría también tener en cuenta. Bueno, ya digamos hemos hecho nuestra aproximación al seguimiento y nuestras aproximaciones bioquímicas y ya después tenemos también que hacer un seguimiento posterior al paciente en cuanto a otros elementos. Entonces, el primero que tenemos en cuenta es el pH, si el pH o la glucosa persisten elevadas después de 4 a 6 horas. Como yo les decía, básicamente la glucosa se maneja con líquidos y el pH, pues básicamente, y la acidosis con la insulina. Hay que reevaluar si el paciente tiene una acidosis persistente, reevaluar posible sepsis. Ahí nos serviría, por ejemplo, la medición del anión GAP que acabamos de mencionar. Errores de dosificación de insulina, de pronto que nuestra muestra no haya quedado
bien preparada o que la línea esté bloqueada con fuga, ver que el paciente no tenga una pérdida excesiva de orina, o sea, esté perdiendo muchos líquidos, que hayamos tenido un error en el cálculo de líquidos y consideremos de pronto reiniciar todo el protocolo si el paciente no está mejorando. Si el nivel de cetonas en la sangre no está disminuyendo a las 6 o 8 horas, o sea, estamos viendo nuestro beta hidroxibutirato y ya sabemos que es 0.5 milimol por litro por hora que debe ir descendiendo y no está descendiendo eso, considera aumentar la dosis de insulina. Si empezamos a 0.05, entonces aumentamos a 0.1. Si la glucosa está en 250, como ya habíamos hablado, pues debemos cambiar nuestro líquido de solución salina a destroza en solución salina más 20 milicavalentes de potasio y debemos reducir la infusión de insulina a 0.05 unidades por kilo hora o si nosotros empezamos a esa dosis, pues continuar a esa misma dosis. Un aspecto importante, no detenga la infusión de insulina mientras esté infundiendo glucosa, ya que se requiere insulina para evitar la producción de cetonas. O sea, nosotros podemos tener 250 de glucosa, pero no quiere decir por eso que vamos a suspender la insulina, porque pues eso lo vamos a manejar con los líquidos, pero si todavía el paciente está cetoacidótico, debe requerir todavía insulina. Ya si la glucosa nos cae por debajo de 100 miligramos por decilitro, lo que tenemos que hacer es aumentar la concentración de glucosa en los líquidos. Nosotros ya vimos que si digamos tenemos una destroza al 5 en ese momento y sigue con una glucosa baja, podemos utilizar una destroza al 10 en solución salina. Y vuelvo a mencionar cómo se prepara. Destroza al 5 en solución salina, se sacan 50 centímetros de la bolsa y se añaden 50 destroza al 50. Si persiste la citosis, se debe continuar la administración de insulina en una dosis de al menos 0,05 unidades kilogramo hora. Vemos, sobre todo la ISPAT habla de que uno puede manejar dosis de 0,02, 0,03 unidades por kilo hora de insulina. Podríamos jugar un poco con la dosis y podríamos reducir la insulina desde que nuestra cetoacidosis no esté severa o empeorando. Si la glucosa en sangre cae ya por debajo de 70 miligramos por decilitro, ya es un valor muy bajo, tenemos que administrar un bolo de 12 cc por kilo de destrozal 10 y debemos aumentar la concentración de glucosa en la infusión. Ya en este punto sí, que estamos en 70 miligramos por decilitro, la insulina se puede suspender temporalmente durante una hora. Si el paciente, a pesar de todas estas medidas, no presenta corrección de la insulina, entonces consideremos que la insulina que estamos administrando no está suficiente para bloquear las cetonas. Tenemos que nuevamente revisar la preparación y la infusión. De pronto nuestra reanimación no fue adecuada, la inicial. De pronto tenemos un error en el cálculo de los líquidos que estamos administrando. Considerar sepsis, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Considerar acidosis hiperclorémica, para eso hacemos nuestras mediciones bioquímicas que ya mencionamos del anión GAP relacionado con el cloro. Y considerar si de pronto ese paciente no tuvo consumo de medicamentos salicilato o drogas recetadas o recreativas, que sería también otra posibilidad para una acidosis metabólica. Bueno, ahora pues les hablaré de las complicaciones. La primera y la más frecuente que se menciona en estos pacientes es el edema cerebral, que básicamente todo nuestro tratamiento está orientado a mejorar el paciente y evitar la presentación del edema cerebral. Se debe sospechar edema cerebral cuando el paciente tiene alguna de estas manifestaciones: dolor de cabeza, agitación o irritabilidad, cuando hay una caída inesperada de la frecuencia cardíaca o un aumento de la presión arterial. Nosotros recordemos la que nos mencionaban tanto en semiología, la tríada de Cushing, y es esta: caída de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial y respiración irregular. Los pacientes con edema cerebral, como tienen una hipertensión endocrinal, pues nos van a presentar esta sintomatología. Y puede haber también un aumento rápido de la concentración sérica de sodio. Ahorita dijimos que en 4 horas no debe aumentar más de 5 milimol por litro el sodio, pero si ese sodio aumenta rápidamente, esto sugiere que hay una pérdida de agua libre urinaria con manifestación de diabetes insípida, que puede ser secundaria a una interrupción del flujo sanguíneo de la glándula pituitaria debido a que el paciente se está herniando, está presentando una herniación cerebral. Cuando encontramos estos hallazgos, pues debemos tratar inmediatamente este paciente con lo que tengamos disponible, de cualquiera de estos dos medicamentos. Solución salina hipertónica al 3%, que se utilizan 2,5 a 5 cc por kilo en 15 minutos, o manitol al 20%, 0,5 a 1 gramo por kilo en 15 minutos. Y debemos colocar a ese paciente con elevación de la cabeza a 30 grados. Lo que dicen las guías
es que la mayor parte de los intensivistas van a preferir la solución salina hipertónica sobre el manitol. Aunque si nosotros no tenemos, digamos, solución salina hipertónica y tenemos mannitol, no podemos esperar a que nos llegue la solución salina hipertónica para iniciar nuestro manejo. En ese momento también los líquidos de mantenimiento deben ser restringidos a la mitad. Aunque la guía del BSPD dice que el edema cerebral no solo se debe a un exceso de aporte, sino que también cuando el paciente tiene un déficit, o que estudios recientes han demostrado que cuando no hay suficiente aporte de volumen, también se puede producir la complicación del edema cerebral. De todas maneras, lo que hasta ahora han dicho las guías es que restringamos los líquidos. Eso sí, verifiquemos que la reanimación inicial está adecuada. Una vez que nosotros pasamos ese bolo de solución salina hipertónica o malitol, debemos considerar intubar o asegurar la vida de ese paciente. Lo que hablan las guías es que debe ser personal experimentado. Ya le hemos mencionado que la intubación debe ser cuidadosa para evitar la elevación del CO2 que va a empeorar el edema cerebral. Debe ser también cuidadosa para evitar los picos de hipertensión endocrinal, y hay un protocolo ya en las unidades de cuidado intensivo para la intubación de pacientes neurológicos por una persona que sea experimentada. Una vez que el niño ya lo hayamos estabilizado, lo hayamos intubado y lo tengamos ya estable después de nuestro bolo de solución salina hipertónica o manitol, debemos tratar de excluir otros diagnósticos como pueden ser trombosis, hemorragia o infarto a través de una tomografía axial computarizada. No debe diferirse el tratamiento del edema cerebral dependiendo de la tomografía. No podemos esperar el reporte imagenológico, sino que nosotros empezamos nuestro tratamiento y ya después descartamos estas otras causas de esa sintomatología que puede presentar el paciente. El efecto del mannitol puede ser evidente en 15 minutos y puede tardar 120 minutos, pero si a los 30 minutos no hay respuesta, podemos colocar una segunda dosis de mannitol o de solución salina hipertónica. Otras asociaciones con cetoacidosis que requieren pues, manejo específico van a ser la hipoglicemia y la hipocalemia. Ya hemos mencionado cómo se manejan los líquidos para evitar hipoglicemia, y que básicamente se maneja pues, con el cambio de fluidos. Y la hipocalemia, pues que ya sabemos que una vez que iniciamos la insulina va a haber riesgo, y por eso desde el principio vamos a empezar monitoreo electrocardiográfico para buscar los signos relativos a hipocalemia, que son la depresión del segmento CT y la sonda SU. Lo repetimos, y la administración de potasio en todos los líquidos, excepto los iniciales, a 20 milivalentes por kilo, 20 milivalentes en cada 500. Ya si el paciente tiene menos de 3 de hipocalemia, seguramente vamos a tener que administrar mayor cantidad de potasio por unos líquidos que seguramente van a tener una concentración mayor de 40 milivalentes por litro y que posiblemente van a requerir un catéter central. Considerar las infecciones, como les hemos visto a veces acá, muchas cetoacidosis son desencadenadas por procesos infecciosos, aunque las guías dicen que más que todo es falta de adherencia a la insulina o diagnóstico de nuevo, pero siempre debemos sospechar infección. Neumonía aspirativa, ya sabemos que debemos colocar sonda nasopláctica en los pacientes con compromiso del sensorio para evitarla. La presencia de dolor abdominal, que ya lo hemos mencionado, y hay otros que son neumotora, neumomediastino, infecciones diferentes, coma hiperglicémico hiperosmolar, cetosis en la diabetes tipo 2, pues que no son tema, digamos, de esta reunión. Aquí tenemos nuestro flujograma de manejo. Básicamente, entonces, es un recorderis de lo que ya vimos. Vamos a revisarlo. Entonces, nosotros tenemos una historia clínica sugestiva de diabetes, poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de peso, dolor abdominal, debilidad, vómito y confusión. Tenemos unos hallazgos clínicos. Vemos un paciente que nos llega con esos historia clínica deshidratado, con una respiración jadeante profunda, que es la de Kussmaul. Tenemos un olor a cetonas en su aliento. Tenemos letargia y compromiso del sensorio. Bioquímicamente vamos a ver una glucosa mayor de 200, un pH menor de 7,3 en gases, unas cetonas séricas o cetonemia mayor de 3 milimoles por litro. Vamos a tomar unas muestras de electrolitos, urea y otras investigaciones. Entonces se confirma el diagnóstico de cetoacidosis. Va a ser valorado pues, por una persona especialista. En este caso nuestro sería el pediatra o el intensivista pediatra. Vamos a clasificar la cetoacidosis en leve, moderado o severa según los grados que ya hemos mencionado. Vamos a determinar si ese paciente está o no en estado de shock, porque tiene una alteración de los pulsos periféricos, una alteración del nivel de conciencia y una alteración del relleno capilar. Si ese paciente está en estado de shock, pues entonces considerar el ABC, mirar si ese paciente amerita intubación, si requiere soporte con oxígeno al 100%, y si empezamos bolos de 20 cc por kilo de solución salina, que puede llegar hasta 40 según su respuesta.
Si el paciente no está en estado de shock, pues ya sabemos que utilizamos terapia intravenosa a un bolo inicial de 10 cc por kilo en 60 minutos, que podemos considerar un segundo bolo si el paciente no mejora con el primero, que calculamos los suplimientos de fluido menos el déficit sobre 48 horas, que usamos solución salina con 20 equivalentes de potasio en cada 500 y que utilizamos insulina inicial de 0.05 a 0.1 unidad por kilogramo por hora, una hora después de pasar nuestros bolos de líquidos, después del bolo inicial de líquidos. Vamos a observar a ese paciente con la glucosa horaria, con su estado neurológico, con el control de líquidos administrados eliminados, electrolitos a las 2 horas después de empezar la terapia, después cada 4 horas, y los niveles cada hora o cada 2 horas de cetonas séricas. Cuando la glucosa esté menor de 250, entonces ese paciente le vamos a cambiar los líquidos a destroza en solución salina, agregando 20 equivalentes de potasio por cada 500 de solución de destroza en solución salina. Y continuamos, si teníamos una infusión de 0.1 unidad por kilo de insulina, podemos considerar reducirla a 0.05 si es necesario. Y si el paciente sigue con hipoglicemia, pues podemos considerar las mezclas de destroza al 10 en solución salina. Bueno, continuamos nuestro monitoreo y si se resuelve la cetoacidosis, pues el paciente está clínicamente bien, tolera la vía oral, seguramente y las cetonas en sangre son menores de 1 milimol por litro, vamos a considerar entonces el inicio de nuestra insulina subcutánea y la suspensión del goteo intravenoso de insulina, como ya lo mencionamos. Bueno, y por este lado, si la glucosa está por debajo de 6 milimol por litro, o sea, en 70 miligramos, ya reducimos la infusión de insulina, cambiamos nuestros líquidos por destroza más completa, ¿sí? Si nosotros tenemos deterioro neurológico, en el cual tenemos signos como el dolor de cabeza, irritabilidad, disminución de la frecuencia cardíaca, reducción del nivel de conciencia, o signos que nos sugieran hipertensión endocraniana, como ya mencionamos la traya de Cushing, o sea, el paciente debemos descartarle que no esté hipoglicémico. Entonces, si no está hipoglicémico, debemos sospechar que tenga un edema cerebral. Empezamos el manejo utilizando la solución salina hipertónica al manitol. Se debe repetir la dosis si es necesario. Se considera posiblemente asegurar la vía aérea. Bueno, si no hay pimienta, le echan Se pimienta. remite al mantenimiento y el manejo pues posterior después de la tomografía, como ya lo hemos mencionado. Ese sería pues como nuestro programa de manejo que resume lo que ya hemos hablado. Bueno, ya hasta aquí tenemos nuestra presentación de cetoacidosis diabética. Espero que haya sido de su agrado, que haya resuelto como las dudas que tenían sobre este tema y quedamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. No sé si en estos momentos tienen alguna duda, inquietud respecto al tema que acabamos de ver. El doctor Wilson y el doctor Cristian estarán dispuestos a resolver las dudas, inquietudes respecto a nuestra capacitación que acabamos de tener. Mientras tanto, me va a permitir compartir en el chat el enlace de asistencia y formulario evaluativo en el cual el doctor Luis Germán Góngora crea para que puedan resolver las preguntas que allí se plantean. Bueno, quería comentarles que sí me pude conectar, por si de pronto también tienen alguna duda que yo pueda resolver. Un cordial saludo. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, si tienen alguna duda, inquietud, por favor, ya que pues aprovechando que el doctor en estos momentos está conectado, pueden mencionarla por medio de chat o pueden prender su micrófono y indicar. Bueno, me permito compartir el chat de enlace de asistencia y formulario evaluativo, como les mencioné anteriormente. ¿El doctor Wilson tiene alguna pregunta? Sí, señor. Doctor Wilson, ¿me escucha?
Doctor Wilson Fue en 12, ¿sí? levantó la mano. ¿Me escucha? ¿Tiene alguna duda, inquietud? Parece el doctor Wilson tiene problemas con el micrófono. Doc, si gusta puede escribir la pregunta y pues yo la estaré leyendo. Ah, ok. Mira, veo en el chat que el doctor Wilson pregunta que si la terapia de la doble bolsa es válida. Sí, sí, Pero señor. ¿se refiere a qué se refiere el doctor Wilson con la terapia de la doble bolsa? No sé si Cristian entendió mejor la pregunta. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ok, gracias. Realmente pues yo pienso que el objetivo ahí en cuanto al cómo rosa y la solución de cristaloide que tiene, pues digamos que en general lo que nosotros entendemos es que cuando inicia la terapia, así como lo expuso muy bien el doctor Góngora, pues digamos, aparte de tener por otro lado los cristaloides. De forma práctica, entonces decía que de forma práctica lo que nosotros, pues digamos, hacemos es que una vez empezamos a hacer el manejo, nosotros empezamos con, digamos, el aporte hídrico, aparte de la infusión de insulina que estamos administrando, lo hacemos 100% con cristaloides. Después de tener unos niveles de glucosa, de glucemia, como lo muestra Germán, un límite de 250, 300 miligramos por decilitro, empezamos a sumar con destroza, restando pues ese volumen correspondiente en los cristaloides. Entonces, de forma práctica, lo que, digamos, uno puede hacer es que, pues, inicialmente el 100% lo da con cristaloides. En la medida que empieza a necesitar el aporte de flujo metabólico, uno pudiese hacerse una idea que entonces de ese 100% ahora 75% lo da con cristaloides, 25% destroza. Si necesita un aporte de flujo metabólico mayor, ese aporte hídrico, pues ahorita lo puedo hacer 50% de lo que había calculado lo estoy dando con cristaloides, 50% con la mezcla de destroza, y así sucesivamente vamos aumentando hasta que podemos dar, por ejemplo, un 75% con líquidos destrozados y electrolitos, o 25%, y puede suceder que, digamos, que la mezcla que utilicemos finalmente sea 100% de destroza con sus respectivos electrolitos para mantener un flujo metabólico adecuado y una geometría adecuada, y pues permita mantener la infusión de insulina. Digamos que eso es una forma práctica en la forma en que lo veo, y que nos puede ayudar pues
para atender a estos niños. Sí, doctor, muchas gracias. Casi no pude activar el micrófono. Doctor Góngora, muchas felicitaciones, muchas gracias por esa charla tan completa. Yo creo que resuelve las dudas que más se pueden llegar a presentar a la hora de manejar un paciente con cetoacidosis. Doctor Cristian, muchas gracias por la asesoría y por el apoyo. Yo creo que vamos a sacar el documento, pues, ya como tal para socializarlo. No sé si el doctor Oñoro, que también lo veo por acá conectado, quiera aportarnos algo más, doctor. Yo preguntaba lo de la terapia de la doble bolsa porque digamos que hace unos 3 años, cuando tuvimos otros intensivistas que venían de Bogotá, y apoyados en una guía latinoamericana, ellos apoyaban el uso de la doble bolsa con dextrosa en solución salina más potasio, y dextrosa al 10%, también más potasio, y con esas dos bolsas, digamos que de acuerdo así como explicaba Cristian, de acuerdo a las glucometrías, entonces se iban haciendo aumentos y descensos con las dos bolsas al mismo tiempo, ¿sí? Pero digamos que no queda claro. Yo pienso que es un manejo muy dinámico, apoyados en todas estas variables que nos explicó muy bien el doctor Góngora. Muchas gracias. Digamos que yo agregaría, bueno, acá está el doctor Oñoro, pues que pues, es el coordinador médico y seguramente él en su experiencia aportaría mucho. Digamos que esto que se expuso son guías, ¿no? Son recomendaciones y como bien lo dicen ellas mismas en sus encabezados, no son camisas de fuerza, sino que son recomendaciones. No sé qué piense el doctor Oñoro, el doctor José Luis o el mismo doctor Góngora. A mí me parece que las ondas vesicales en este tipo de pacientes realmente sí son muy útiles. Uno está manejando una patología que tiene una alteración directa sobre el medio interno, sobre el balance hídrico, y a mí me parece que tener una sonda vesical ayuda y aclara mucho el panorama de lo que uno está haciendo. No sé cuál sea, digamos, la opinión de ellos. Segundo, me parece que hay un aspecto muy importante. La guía no lo dice muy claro, no es tan insistente como uno quisiera, y es, digamos, la preparación adecuada de la insulina cristalina de la mezcla. Digamos que pues hay recomendaciones que dicen que uno debería cambiar esa mezcla cada 4, cada 6 horas, cada 4 horas. Y digamos que eso es algo que, por ejemplo, acá somos muy insistentes, digamos, para asegurar precisamente que esa mezcla de insulina sea realmente, digamos, idónea y que no sea un elemento que se pase por alto y que no permita que el paciente mejore, digamos, de la forma esperada. No sé, yo pues añadiría eso. Creo que hay que ser muy sensible a los pacientes adolescentes en la tromboprofilaxis. A veces, digamos, olvidamos ese factor y pues nosotros, la mayoría de nuestros pacientes o de los más frecuentes son adolescentes. Niños tan pequeños como dice la guía, yo por ejemplo pues realmente no he tenido un niño 2 años, 1 año con situación diabética, afortunadamente no he tenido, pero creo que sería un reto de manejo muy grande. Eh, digamos que eso fue lo que pues pudimos revisar con el doctor Germán. No sé, el doctor José Luis o el doctor Oñoro quieran hacer alguna recomendación adicional o alguna aclaración. Aló, ahí no pude activar el micrófono. No, me parece muy bien, Cristian. En cuanto al punto clave que usted tocaba sobre el cambio de la insulina cada 4 horas, yo lo he visto y sí es completamente cierto. En cuanto a la mezcla, sí debe estarse cambiando de manera continua para que sea efectivo. Y una cosa que le recalcaría sería la búsqueda de los focos infecciosos y ser acucioso con eso. En cuanto a la invasión, lo que se hablaba de las ondas, muy útil, pero yo pienso que hay que ser también balancear las cosas dependiendo cada paciente y dependiendo cada situación. La, la obtención de por lo menos un acceso arterial para toma de muestras y para toma de gases de manera continua, pues también
es adecuado para facilitar el manejo de las mismas funciones del paciente. También creo que es otra cosa que se podría tener en cuenta. Si de pronto el doctor Oñoro nos escucha, está intentando activar el micrófono, Jan. A mí me pasó lo mismo, doctor Oñoro, si puede volver a ingresar, de esa manera pude hablar. Entonces, como salirse y volver a ingresar para que Jan no sé, Jan, de pronto si podamos revisar ese punto. Sí, doctor, lo que pasa es que es el internet normalmente, la opción para habilitar micrófono lo tienen todas las personas, como puede ver los participantes están, yo creo que el doctor ya pudo activar el micrófono. Doctor, ¿nos escucha? Sí, me escuchan. Listo, sí, señor. Buenas tardes a todos. Primero, una gran charla, Góngora, y gracias por el apoyo a Cristian de la charla. En la terapia con 2 bolsas, pues lo que, como decía Wilson, llegaron unos compañeros a insistirnos en eso y mostraron toda la evidencia de que eso ayudaba en el trabajo de enfermería y disminuía la sobrecarga de los médicos, porque normalmente lo que hacemos es que según cómo venga la evolución de las glucometrías, decidimos subir, bajar en insulina, que no debería estarse haciendo, o en algunos casos subir o bajar el aporte de dextrosa. Entonces, esta herramienta, pues de una manera esquemática, permite que el auxiliar de enfermería que está allí o la jefe de enfermería puedan, según los resultados de las glucometrías, ajustar los flujos de las 2 soluciones, la de cristaloides y la de glucosa más electrolitos. Entonces, sí es un mecanismo que solemos emplear. Lo dividimos normalmente en grupos de 20 o 25% según las diferencias aproximadas entre 50 miligramos por decilitro de glucosa en las glucometrías. Respecto a las otras cosas, sí, insistir en que en nuestro grupo de pacientes sí es muy frecuente lo de las infecciones asociadas, no solo las transgresiones en la dieta y la pobre adherencia a la administración de insulina, que también es un problema supremamente serio, pero sí siempre hay que estar muy atento en la búsqueda de infecciones, sobre todo en aquellos pacientes que no están respondiendo al manejo inicial con acidosis persistente y todo. La exploración de múltiples focos, tuvimos el caso de un adolescente con una balanitis que hizo una fungemia, o sea, no fue para nada algo esperado, pero nos dimos cuenta ante la persistencia de la acidosis metabólica. También insistir en lo de la sonda vesical. Los pacientes que llegan en estado grave son pacientes con déficit del 10%, que eso se cataloga ya como choque. Entonces, paciente en choque debe estar vigilado con una sonda vesical. Si tengo un paciente con depresión de volumen intravascular, pues tiene mucho más riesgo de trombosis, con más razón la tromboprofilaxis en los pacientes adolescentes es mandatoria. Siempre hay que recordarlo. Nosotros los pediatras no solemos estar acostumbrados a eso, pero tenemos que ir al ritmo de que eso es una necesidad cada vez más frecuente y que nos lo insisten desde la academia en hacer la tromboprofilaxis, como dije, por las razones de la depresión del volumen intravascular que genera mayor riesgo de trombosis. Solemos en los pacientes, para evitar la punción repetida, garantizar que estemos tomando las muestras con la periodicidad recomendada y las reposiciones que el paciente amerite, la inserción de línea arterial, y si necesita reposiciones de potasio a altas concentraciones, pues insertar un catéter venoso central. Suele ser frecuente que los pacientes lleguen a la unidad luego de haber recibido
múltiples bolos para bajarle, como dicen los médicos generales, bajarle la glicemia. Entonces, ya cuando llegan muchos están con bastante líquidos encima. Sin embargo, si un paciente todavía tiene signos de choque y amerita reposición de líquidos por bolos para optimizar su estado hemodinámico, deben ser administrados. Es decir, no porque un paciente ya le hayan puesto 1000 cc de líquidos y nosotros lo vemos que todavía tiene signos de choque, no le podemos pasar un bolo adicional de líquido. Se lo ponemos y le ponemos los bolos que necesite hasta que el paciente en su estado hemodinámico se encuentre compensado. ¿Que esto puede inducir edema cerebral o cosas de esas? Pues es posible. Sin embargo, ¿qué le hace más daño a un paciente con edema cerebral? Que no esté bien perfundido. Eso va a ocasionar con más razón un estado de hipoperfusión cerebral que va a tener un peor pronóstico en el paciente. Si un paciente tiene signos de insuficiencia respiratoria, pues debe ser soportado, debe iniciarse soporte ventilatorio. El que necesite en ese momento una ventilación no invasiva o una ventilación invasiva. Es decir, no podemos en un paciente que tiene una cetoacidosis diabética con criterio de insuficiencia respiratoria diferir el inicio de un soporte ventilatorio porque tiene una cetoacidosis diabética. Entonces, sí tenemos que tener claro que primero es el ABCD en todo paciente, en toda patología, y que pues esas son las medidas siempre a tomar para la estabilización de los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Nosotros en Medintegral hemos tratado con el equipo que tenemos, asignamos un médico general, hemos venido asignando un médico general desde hace ya algunos años para tratar de mejorar todo el tema de educación a los pacientes diabéticos, mejorar los planes de alta de los pacientes diabéticos, todo lo que tiene que ver con la educación por parte de nutrición, por parte de fisioterapia, los planes caseros para con ellos y de esa manera evitar la probabilidad y las tasas de reingreso en ellos. Es una tarea muy dura, lastimosamente pues a nivel extramural, a nivel ambulatorio, las EPS en algunas oportunidades también generan algunas dificultades, trabas para con los pacientes y pues muchos de estos pacientes tienen unas condiciones sociales muy delicadas, muy tristes y eso hace que se presente mala adherencia a los tratamientos, dificultades en la consecución de los insumos y de la insulina. Y aparte de eso, pues hemos perdido mucho terreno en la parte de educación hacia las comunidades de la parte médica. Entonces, estos pacientes y sus familias recurren a tratamientos no tan claros con respecto al manejo de su diabetes y tenemos cada vez pacientes pues que llegan a las unidades de cuidado intensivo, bien sea descompensados por infecciones asociadas o por mala adherencia a los tratamientos o por múltiples pues dificultades, pero estamos tratando de mejorar día a día esa educación. Cada vez que llega un paciente diabético, descompensado, diabético de nuevo, pues es una oportunidad para desplegar todos nuestros recursos y poder con educación, con todo lo que tenemos a nuestra disposición, pues mejorar las condiciones de salud de esos pacientes y poder contribuir en su mantenimiento y en su estabilidad. Muchas gracias a todos. No sé si hay alguna otra pregunta. Jan, muchas gracias. Doctor Oñoro, muchas gracias. Cristian, doctor Góngora, muy amable. Y seguimos en contacto. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias a usted por su participación el día de hoy, a todos los doctores. Muchísimas gracias. Nuevamente estaremos viéndonos en una próxima ocasión. Les compartí al chat el enlace de asistencia y formulario evaluativo en nuestra capacitación el día de hoy.
No siendo más, damos por terminado nuestra jornada el día de hoy. A Jan, todos, permítame sí, señor. hacerles una invitación. El 9 de noviembre vamos a socializar con el doctor José Luis Moreno la guía de tromboprofilaxis. Ese es nuestro próximo encuentro académico. Eh, entonces vamos a aprovechar esa tarde pues también para hablar de otros temas de vacunación el 9 de noviembre, si Dios permite. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Pues no siendo más, a todos una feliz tarde. Muchísimas gracias nuevamente por su participación. Estaremos viéndonos en una próxima ocasión. Que tengan una feliz tarde a todos.